¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? ¿Dónde está mi territorio? He visto con estos ojos cómo caía el imperio. ¿Sabéis la diferencia entre seta y hongo? ¿No? Y si la seta es el aparato del productor, entonces el hongo, ¿qué es? El ser, digamos. Correcto, el ser. El ser. Y nada, pues algo muy gracioso que me gusta comentar. Cuando nos comemos una seta ya sabéis lo que nos estamos comiendo. No lo digas. No, ya lo he dicho. Así que nada, vamos a meternos en el micelio y a viajar por el viento como las esporas. Genial. Vamos a darle. Estamos aquí reunidos para bueno, pues ver un poco ahora inicialmente un poco la historia de las setas, vamos, de los hongos, paleomicología, que se llama, y el progreso a través de bueno, pues la ciencia que lo ha ido estudiando y demás. Pero bueno, en resumidas cuentas, bueno, ¿qué comentar? Pues, bueno, pues Raúl Villar Vidal, orientador micológico acreditado por el Instituto Micológico Europeo, que tengo que cambiarlo, eso, tengo que actualizarlo. Y bueno, y entre otras cosas soy un fanático de los hongos. Va. Vamos a ver la prehistoria, la historia y bueno, la historia, la coetánea, la que estamos viviendo ahora mismo. Veremos también parte de biología, ecología, las propiedades, usos, aplicaciones y bueno, un poquillo así por encima la normativa y demás. Porque en principio vamos a cultivar y para hacer autocultivos, no vamos a distribuirlo ni nada, que en ese caso tendríais que ir a un veterinario, a sanidad o a un micólogo acreditado que os certifique esas setas. Vamos a empezar con el registro fósil. Hay muy poco registro fósil porque bueno, se ha conservado bastante mal. Las paredes celulares de los hongos están compuestas por quitina, por eso están más cercanos a los animales que a las plantas, pero no son ni animales ni plantas, son hongos. O sea, es un reino aparte, ¿vale? Mientras los animales decidimos guardar la comida en un saco, es decir, en un estómago, los hongos prefirieron rodear la comida e irla absorbiendo, un poco como nuestro intestino, ¿vale? Entonces ahí las ramas evolutivas se separaron. ¿Qué más decir? Antes de que las plantas siquiera llegaran a 1 metro de altura, había cuerpos fructíferos, es decir, setas, de más de 5 a 8 metros de altura. Dicen que fueron los primeros pobladores de la Tierra, no las plantas, sino los hongos. ¿Vale? De hecho, los líquenes son 2 hongos y un alga. Un hongo que utilizan como estructura reproductora, otro como estructura, y luego el alga lo que hace es generar los azúcares para el hongo. ¿Vale? Es una triple simbiosis que bueno, han salido diferentes especies a lo largo de la evolución. El alga como por la fotosíntesis, ¿no? Que el alga... Correcto. Porque los hongos no hacen fotosíntesis. No, los hongos toman el alimento ya como nosotros, son heterótrofos, ¿vale? No son autótrofos. ¿Y esto del líquen también el que vemos ahora en los árboles? Sí, correcto. ¿Tiene alga? ¿O es como... Son 2 hongos y un alga. Pero es un alga verde, ¿vale? Porque las algas se diferencian en las rojas y en las verdes. Sería una verde, en este caso. ¿Qué más cositas? ¿Cómo eso del autótrofo? Auto, que es automático, trofismo es comer. ¿Y lo otro era? Heterótrofo, que somos nosotros, los animales y los hongos. De hecho, bueno, eso lo veremos en la alimentación de los hongos. Hay 3 principales alimentaciones de hongos. Bueno, el registro fósil, el Poteromyces asteroxicus, es que son unos nombres
Bueno, apareció por Escocia hace como 407 millones de años. Millones. Es un patógeno de las raíces de ciertas plantas que había en la época, que eran plantitas, insisto, así, de chiquititas. Luego también, recordáis los hongos que he dicho de 5 a 8 metros de altura, sería el Prototaxites, que cuando se descubrió se pensó que era un pino, era una conífera, vaya. Aquí tenemos el Poteromyces, el Asteroxylon, que es la planta que parasitaba el hongo este, ¿vale? Y eran, ¿veis? Unas plantinas así. Este sería el Prototaxites, ¿vale? Y esto sería una sección. Por eso, al seccionarlo se creía que era un árbol, porque como tiene crecimiento déndrico, de dendrons, va haciendo dendrons, por eso se llama dendrología. Y bueno, posteriores tenían un canal que se creía que era en los canales circulatorios como los árboles, pero no, esto es una hifa, es una macrohifa, que ahora veremos lo que son las hifas. Todo lo bestia era. Bueno, luego pasamos a la prehistoria, en la que ya estaban los homínidos pululando por la tierra, ¿vale? Los primeros usos fueron culinarios, para comer, vaya. Luego otra seta que apareció en los cálculos dentales es el Schizophilum comune, que provoca micosis en la mano. ¿Qué es micosis? Que se te va comiendo la piel. Yo, de hecho, cuando manipulo esta en las salidas, siempre voy con guantes, lo manipulo con guantes. No sé si me habrás visto en alguna, ¿no? Pues bueno, no es comestible, pero se está utilizando ahora mismo para tratamientos contra el cáncer. Al tener micosis, lo va atacando las células cancerosas, ¿vale? Se combina también con con el principio activo del tejo, ¿vale? De hecho, la palabra tóxico viene de taxus, del tejo. Que provoque micosis quiere decir que es un hongo parasítico del tejido animal. Carnívoro. O sea, sí, claro. O sea, dentro del parasitismo se abriría otra rama y serían los carnívoros. Luego voy a explicar los 3 bloques de la alimentación y luego os bifurco y os va a hacer la cabeza. ¿Vale? Más cositas. Y bueno, esta es la que aparecía en las representaciones de Villar de Humos, en Cuenca, ¿vale? Muy potente, muy potente. Pasamos a la Edad Antigua. En Girona ya se utilizaban los hongos yesqueros. ¿Sabéis lo que es un hongo yesquero? Generalmente aparecen árboles, sí. Pueden ser parásitos y luego los parásitos se dividen en 2. Parásito facultativo y parásito absoluto. El parásito absoluto, muerto el huésped, muere el parásito. Pero los adaptativos o los facultativos, que es casi lo mismo, después de acabar con el huésped, se lo empiezan a saprofitar, empiezan a comerlo, ¿vale? El hombre de Otzi, mi amigo. Yo creo que ese tío, yo creo que era un druida o algo, porque en el morral tenía el Fomen fomentarius, que tiene propiedades antibacterianas, la Fomitopsis betulina también, y 12 plantas, posiblemente medicinales y comestibles. Las plantas no se han conservado tan bien, pero sí que se han descubierto esos 2. He puesto 2, pero en realidad encontraron 3, ¿vale? Luego también en Stonehenge hay representaciones gráficas de hongos en los monolitos 4 y 53. Luego pasamos a Babilonia y Egipto, que bueno, incluso está registrado en los escritos de la Biblia. El maná ese de Moisés y demás, un maná que caía del cielo y aparecía luego en la tierra y era blanco con sabor a pan o algo así, pan con leche, me quiere sonar. Bueno, pues resulta que eran las trufas del desierto. Que, bueno, sabéis lo que es una trufa, ¿no? Un hongo
hipogeo, por debajo de la tierra. Y todas las, como dato curioso, todas las trufas, todos los hongos hipogeos que no salen de bajo tierra, no son tóxicos ni venenosos. Porque claro, evolutivamente hablando, las setas, la forma típica, ¿vale?, fueron sufriendo adaptaciones al ecosistema. Esta sería la forma principal, luego se fueron adaptando a la sequedad y se fueron cerrando, ¿vale?, porque esto estaría abierto, ¿vale?, para que caigan las esporas y se las lleve el viento. Y se fueron cerrando, que serían ya los secotoides. Y se quedaron, fueron evolucionando y al final se quedaron en lo que viene siendo una trufa, que todas las grietas que tiene, toda la verrugosidad que tiene, es por donde respira. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí en este caso, evolutivamente hablando? Tiene reproducción anemófila o anemocoria por el viento. Espera, ¿eso qué es? Es el nuevo término que utilizan los científicos. Anemófilo, el amigo del viento, y ahora se llama en reproducción anemocoria. Estos científicos, estos romanos están locos, Obelis. Entonces, claro, en este caso ya tendría menos escape la espora, aquí no tendría escape ninguno. Entonces, claro, el viento en este caso, no nos sirve para que se lleve las esporas, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo tengo que utilizar? ¿Se lo comen nuestros animales? Desarrollar olores y sabores agradables para ser consumido. Y por eso la trufa es así. Pero entonces la trufa es una evolución de una seta... Es una adaptación a la sequedad. ¿Vale? Han tenido miles de millones de años para estudiar. ¿Diferencias entre tóxico y venenoso? ¿Que mencionas los dos? Bueno, venenoso es... tóxico es todo. Incluso si el oxígeno es tóxico. El agua es tóxico en exceso. Todo en exceso es tóxico. Ya lo dijo Paracelso. La dosis marca el veneno. Y dentro de toxicidad se catalogan así como venenosas las que puedes recuperarte y mortales las que no te puedes recuperar. O sea, para dividirlo en dos caminos. La rúsula emética, por ejemplo, provocaba el síndrome emético, vómitos. ¿Vale? Lo utilizaban en vez de meterse los dedos, comían estas setas. Y bueno, la famosa manita cesárea también. Nos salimos un poquito de Europa, el ombligo del mundo, y nos vamos a Salvador y Guatemala, que hay piedras hongo, que son representaciones de personas seta. Claramente eso se utilizaba en rituales de chamanismo, adivinación, etc. En India y Siberia están los Kudakalu, que son piedras paraguas, bastante, son unos pedrolos así de grandes, de roca volcánica, y se sabe que en esa zona aparecía la manita muscaria y claro, pues lo utilizaban en sus rituales. De hecho, la manita muscaria coloca. Estas serían las representaciones de los hombres seta, los Kadukalu, los champiñones de los romanos. E incluso aquí tenéis en el antiguo Egipto una vasija con setas saliendo. O sea, que las cultivaban. Ya se sabía en ese entonces. Los antiguos sabían muchísimo más de lo que sabemos hoy en día. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo, se ve y produce el ergotismo. ¿Vale? Luego también, esta seta también aparece en la Biblia, que dicen que salió en las ramas del árbol que colgaron a Judas Iscariote. Esta foto es mía. Esta foto es mía y esa también.
¿Y esas manos? Del ergotismo, lo del fuego de San Andrés. Eso es lo que produce. ¿Eso por tocarlo o por...? No, por ingesta. Las intoxicaciones por setas son siempre por ingesta. Bueno, pero antes has dicho que para una te pones guante porque también te... Pero eso no es una intoxicación, eso es micosis. Ah, vale. Igual que el pie de atleta. El pie de atleta es micosis. También tiene que pasar por el estómago, claro. La cándida también es micosis. Y también, pues bueno, voy a contar la batallita del corro de brujas. ¿Por qué se le llama corro de brujas? ¿Alguien lo sabe? Que forman un círculo. Claro, el crecimiento de los micelios es circular, va expandiéndose. Y el interior, con el paso de los años, va muriendo. Y van saliendo las setas alrededor. Vale, pasamos a la edad moderna, ya nos vamos acercando un poco. Voy a ir diciendo nombres, pero vamos. El señor Eclus hizo la primera monografía de hongos y plantas. El señor Franciscus, ¿vale? Hizo la primera monografía de solo hongos. De hecho, el lúpulo en la cerveza, ¿sabéis quién lo introdujo? Los romanos. Una mujer. Una monja. Una monja que se salvó de la hoguera por tanto que sabía de plantas. Y se convirtió a la iglesia, por obligación, claro. Santa Hidelgarda, una señora magnífica. Fue la primera monja que tuvo su primera la orden. Antonio, para los amigos, descubridor de las levaduras. Linneo, el señor Linneo, que yo creo que era un poco repipi, pero también metió hongos en su sistema natura, aparte que es el padre de la taxonomía moderna, los nombres científicos y demás, ¿vale? Es muy importante eso. Micheli, que bueno, fue el padre, hay dos padres de la micología, ¿vale? Padre de la micología, hizo la primera clasificación de hongos y descubrió que la espora son las semillas, muy entre comillas. Persson, que bueno, tiene varios especies de hongos dedicados, publicó más de 1500 especies. Fries, otro padre de la micología, hizo la primera clasificación moderna, separando, porque antes todo eran agáricos. Desde los romanos hasta 1794, todo eran agáricos. Y este tío empezó a separarlo: boletales, agaricales, gasterales, ¿vale? En los diferentes órdenes. ¿Eso qué son? ¿Familias o...? Órdenes. Viene antes órdenes. de la familia. Vale. Está por encima de la familia. Vale. Berkeley, bueno, pues amplió las especies. Nuestro amigo Pasteur, padre de la pasteurización, pero ensayando con cerveza, el tío. El tío sí que sabía lo que hacía. Bueno, la biología. Ya llegamos, la importancia de los hongos es vital porque cierran cadenas tróficas que otros seres vivos no pueden, son incapaces. La principal función es reciclar los nutrientes para que puedan ser utilizados por otros seres vivos, es decir, preparan el terreno para la vida, son la esencia de Pachamama. Las funciones principales que tienen son la descomposición de materia orgánica, colonizadores primarios, favorecer el crecimiento de las plantas. Pues están los patógenos oportunistas de las plantas, que bueno, que en cuanto detectan una heridita se meten en el árbol y eso viene siendo pues los yesqueros que vemos, ¿vale? Son muy malignos, sí, son parásitos, pero son necesarios. Y luego hay patógenos de insectos. Por ejemplo, se utiliza el Cordyceps militaris para combatir la Processionaria del pino, entre otros. Cuando dices colonizadores primarios es como el líquen, ¿no? Que Musgos, líquenes. eso igual nos tiene que sonar del tema de la sucesión, como la primera etapa de la sucesión, todo es colonización primaria y los líquenes son... Eso es. Igual que en el compost están los activadores primarios, los secundarios, los terciarios y los cuaternarios. En la madera que encontramos en el monte también nos encontraremos un saprófito. El primer año saldrá un hongo
que se irá alimentando de celulosa y lignina y se irá empobreciendo y luego llegará otro que se come lo que el otro no ha querido. O sea, es maravilloso, la verdad. Se estima que hay cerca de 1,5 millones de especies, algunos dicen 2 millones de especies, o sea, es el reino con más especies que hay. Así es. Solo se conoce el 5%, de unas cuales 900 especies son comestibles. Pero eso es trampas, 900 he metido levaduras también, ¿eh? Las levaduras del queso, la del vino, la de la cerveza. Bueno, vino y cerveza creo que es la misma, es... Cerevisiae, ¿no? Saccharomyces cerevisiae, que lo descubrió Pasteur, Luis Pasteur. Características fundamentales, lo he comentado antes. Las paredes celulares están compuestas por quitina, ¿vale? Por eso el exoesqueleto de los insectos, ¿vale? Por eso nos cuesta tanto digerirlo. Son seres multicelulares y unicelulares, ¿vale? Pero los multicelulares son los que vemos, los grandotes, y los unicelulares sería la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, ¿vale? Por eso los catalogamos entre hongos inferiores y hongos superiores, igual que los animales, animales inferiores y animales superiores. Reproducción asexual y sexual, las dos. La reproducción sexual es por esporas, pero es el único ser vivo que la fecundación ocurre fuera del ser vivo. Normalmente una flor es fecundada, un ser humano es fecundado. Pues esto no, libera las esporas y caen en el suelo y empiezan. Entonces caen las esporas en el suelo. Se las lleva el viento y cae una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Voy a explicar 4. Porque hay hongos que necesitan más de 4 esporas. Por ejemplo, el Agaricus bisporus, el champiñón de París, se llama bisporus porque solo necesita 2 esporas. Los que necesitan 2 esporas es que son diploides, 2 polos. Necesitan 2 polos. Y esto va un poco más como la sangre. A positivo con... ¿vale? Entonces esta sería A positivo, por ejemplo, y esta A negativo. Entonces lanzan unas hifas, que son unos hilillos, que son los que rodean la comida, y segregan jugos para absorberlos. Por eso son, dentro de la alimentación heterótrofa, son absorbotrofos. Mucho cuidado con una seta comestible, si el medio en el que se desarrolla está contaminado, absorbe la contaminación y se vuelve tóxica. A positivo con A positivo y luego B positivo con B negativo, pum, ¿vale? Se cruzan las hifas y hacen, esto sería el micelio primario, y en el momento en que se unen las dos hifas empieza a salir unas hifas más gordas y este sería el secundario. Micelio secundario. El micelio secundario ya es el que empieza a alimentarse de lo lindo, ¿vale? Porque el micelio primario, todos los micelios primarios son saprófitos en su inicio, pero cuando se vuelven secundarios ya cambia de alimentación, ¿vale? Por eso todos los hongos, sea de cualquier alimentación, se pueden desarrollar en placas Petri en las primeras fases. Luego se lo tienes que meter a una planta, por ejemplo, cuando tienes el micelio secundario, que sería en el caso de los micorrizógenos. Porque ahí necesitan comer de la cosa viva. Intercambio de azúcares. O sea, son unos mercaderes del azúcar. Ahora comentaré los beneficios de las micorrizas, ¿vale? Y hay algunos hongos que necesitan la unión de dos micelios secundarios. Es, por ejemplo, los pedos de lobo, todas las setas estas que vemos que tienen una cantidad ingente de esporas, es por eso. Es por eso, O sea, esporas. son de la misma seta y ellos mismos se reproducen en la otra seta. Eso es. La misma seta produce esporas de diferentes polos. ¿Y eso se considera reproducción sexual? Sí. Autorreproducción. Y luego, pues bueno, de estos micelios, que es lo que vamos a trabajar hoy, tú coges un trocito de aquí
lo divides, te lo llevas a una placa Petri y esa sería la asexual, un clon. Que vamos a trabajar hoy con clones. Aquí tenéis la solución a la pregunta que os he hecho antes. El hongo nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, si no le falta alimento, no, pueden ser eternos, ¿eh? Si tienen alimento, pueden ser eternos. Tampoco me voy a meter más. O sea, en los hongos no hay concepto como en las plantas de anual, perenne, como que ya tienen un ciclo determinado, Son sino beceros, los hongos son beceros. A veces dan, a veces no dan. Y están sujetos a su... Sí, no, pero no digo de producción, digo el ciclo de su vida, su ciclo de vida. Su ciclo vital. No hay ningún hongo que tenga un ciclo determinado, que digas, es que este dura X meses o X años o lo que sea. Si tienen alimento y el huésped está sano, son eternos. Fíjate. De hecho, es el ser vivo más grande de la Tierra. Y extenso. Más que Pando. Pero sí que habrá unos tiempos de crecimiento, de desarrollo. Eso es. Y el estudio y diferenciación del hongo se realiza a través de la seta, del aparato reproductor. Porque tú coges un micelio, lo ves bajo un microscopio y hilillos blancos, hilillos amarillos, hilillos marrones. Ponte tú a averiguar de qué es. Ahora con el análisis de ADN sí se puede, pero antaño era estudiando la morfología. El estudio de la forma. De la seta. De la forma de la seta. Lo que decía, de micelio. Este es el micelio. Esto se vería el micelio. De hecho, vais al bosque y levantáis un poquito y todos esos hilillos, pero mejor si no lo hacéis. Porque le fastidiáis al hongo. Lo cortáis. ¿Vale? Para hacer la broma o yo para poderos explicar siempre hago sacrificios. ¿Vale? Bueno, pues el micelio va recorriendo el terreno hasta que encuentra alimento. Una vez encuentra alimento, lo rodea, segrega jugos y lo absorbe. ¿Vale? Este sería el ciclo. ¿Vale? Así como no me gusta mucho, pero para principiantes, así como la manzana, el fruto del manzano, la seta es el fruto del micelio que normalmente, en el caso de los micorrizógenos, se aloja en las raíces de los árboles. Aquí abajo tenéis las diferentes esporas que se pueden ver a través del microscopio. Luego, si queréis, en el tiempo libre, porque si no nos comemos mucho tiempo de clase, en el tiempo libre, si queréis, echamos un bicheo. ¿Vale? Y básicamente, para que lo integréis y cada vez que veáis una seta os vais a acordar de esta explicación. Esto es lo que vemos. Pigeo, por encima de la tierra, pero bajo tierra está el ser vivo, el que siente, ¿vale? Y he puesto esta imagen que me gusta mucho, que es un cerebro y unas raíces, que es justamente lo que es un micelio, ¿vale? Es un estómago viviente. De hecho, no sé si sabéis que el estómago es nuestro segundo cerebro. ¿No sabéis? Para mí es el primero. Pues sí, porque si no le das combustible a aspectos importantes en la morfología. Pues bueno, vamos a... Aquí tenemos las partes. El sombrero, que la función principal es servir de escudo. Es lo que protege el tesoro más preciado del aparato reproductor, el himenio. El himenio es el que produce esporas. Hay 4 tipos de himenio. Himenio, de himen. De himen, correcto. Hay 4 tipos. Los 4 fantásticos, que lo digo yo. Los poros, que es básicamente pegas un corte sagital, que se dice, a la seta. Vaya, si no la borro. Y el himenio, este sería el sombrero, esta parte sería el sombrero, y la parte situada debajo del sombrero sería el himenio, ¿vale? Estamos ahora con el himenio. En poros, tú haces un corte sagital y serían así, canalitos. Como una esponjita se vería. Eso es. Pero es que no me gusta que lo digan esponja. Ah, ¿no te gusta? Poros. ¿Vale? Luego estarían las láminas. Láminas y poros son las más comunes que vamos a ver. Las láminas
le haces otro corte y sería a ver, una seta así, ¿vale? Y serían las láminas así, que las láminas también son, a través de las láminas es como si tuviera microtubos, como los poros, es decir, las láminas es una evolución de los poros, ¿vale? Tienen más poros, pero los canales son más chiquititos y está dividido en láminas. Que láminas hay varios tipos de láminas, pero no vamos a entrar mucho. Luego los pliegues es como las orejas, literal. No sé si conocéis el cantarellus. La cantarellus sería esta. Vale, pues esa no tiene láminas, tiene pliegues. ¿No veis que tiene como unas venosidades? O la oreja de Judas. Pues a través de ahí echan las esporas. Y luego están los aguijones, himnos, pinchos, ¿vale? Que son literalmente aguijones, son pinchitos. El anillo, pues bueno, protege hasta que este sea maduro. En cuanto es maduro, se retira. El pie es el encargado de mantenerla erguida y de hacer de estructura. Que el pie va a seguir creciendo hasta que encuentre una corriente de oxígeno renovada. Y en cuanto encuentra el oxígeno renovado, ya dice el hongo, ¡hey! Que ya estoy preparado para lanzar las esporas. Entonces empieza a hacer el sombrero, empieza a desarrollar el sombrero y se suele retirar el anillo y ya empiezan a caer las esporas. Pero es porque detectan una corriente de aire continua. La volva, que hemos estado comentando antes. La volva es el cascarón que protege al pollito. ¿Por qué se llama volva? Porque envuelve. ¿Vale? Los sabores, ya entramos un poco en otras propiedades que no son morfológicas. Los sabores, se os va la olla. A marisco, a azufre, a manzana, a verduras frescas, harina, a carne. Hay de todo, o sea, hay una gama de sabores increíbles, ya os digo. Picante, dulce, acre, que esos son datos que tenemos que saber a la hora de identificar una seta, porque todas las setas se pueden comer, solo que algunas solo una vez. Los olores básicamente son para atraer a los insectos, porque es que no solamente utilizan el aire, nos utilizan a nosotros también para dispersar las esporas, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis las distintas partes de la morfología. Esta sería una manita verna, ¿vale? Ya he metido estas dos imágenes porque lo que no sale en la una sale en la otra. ¿Y el primordio sería como la volva? El primordio es la setita bebé. Está sin desarrollar todavía. O sea, la volva ya es cuando ya ha crecido la seta, la parte más de abajo. Sería el primordio, sí. La volva, o sea, si está sin cerrar, sería un primordio. La alimentación. Principalmente son los micorrizógenos desde el punto de vista del ecosistema forestal, ¿vale? Porque son encargados de aumentar hasta un 45% la superficie de absorción, protege contra el estrés hídrico, el estrés calorífico, de noches absorbe agua, es capaz, porque la raíz llega hasta donde llega. Imaginaos, esta es una raíz y llega hasta donde llega. O sea, solamente se puede alimentar de lo que tiene alrededor. Pero lo que hace el hongo es aumentar la superficie de absorción, entonces le da este espacio más. Y aparte, sí, la raíz va comiendo los nutrientes que puede captar, pero el hongo capta otros nutrientes que el árbol no puede. Entonces coge, y como el hongo es muy inteligente, le dice al árbol, esto es una película que me invento, le dice al árbol, oye majo, que tengo manganeso y zinc y cambio, ¿tú qué me das a cambio? Y el árbol dice, ostras, pues yo que tengo un montón de hojas y tal, pues se me da muy bien fabricar azúcares. Pues sea, moneda de cambio. De manera que hasta entre el 40 y 60% de azúcares que genera el árbol no son para el árbol, son para los hongos. O sea,
flipas. También aumenta entre un 15 y un 35% la velocidad de crecimiento del árbol, ¿vale? De hecho, solo el 2% de las plantas que hay en el sistema boreal no tienen hongos en sus raíces. Absolutamente todas las plantas que vemos tienen hongos en las raíces. Los omicetos, los misomicetos, bueno. Pero en los suelos esterilizados por prácticas de agricultura convencional tendrán menos. Mucho menos, sí, sí, muchísimo menos. Sin duda alguna. Luego están los saprófitos, vaya, que sin ellos pues ocurriría lo que ocurrió en el Carbonífero, que había tanta acumulación de madera que, bueno, al final me parece que salió ardiendo, hubo macroincendios forestales que cubrían toda la tierra, y a raíz de ahí se dice que ya no se va a poder hacer más carbón mineral, se dice, porque ahora hay saprófitos, que son los encargados de comerse la madera. ¿Vale? Entonces, en el Carbonífero no había tantos saprófitos. Había muchísimos árboles, pero los hongos no habían desarrollado todavía, como hoy en día, tanto saprofitismo. ¿Vale? Eran más parásitos y más micorrizógenos que saprófitos. Dentro de los saprófitos voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los coprófilos, que comen caca, básicamente, copros. De ahí viene la coprinus, la barbuda, una seta muy bonita de ver, que parecen supositorios blancos, que se convierte en tinta. Y las malas lenguas dicen que Hitler utilizaba esa tinta, que se denomina, cuando las setas se convierten en tinta, se denomina delicoescente, palabra. Se convierte en una tinta, lo mezclaba con su tinta y firmaba los documentos. Llegaba la misiva, tal, lo leían y miraban bajo microscopio si estaban las esporas de la Coprinus comatus. Y si no estaban las esporas, te mandaban a revisar el cuarto del gas, a ver qué ocurría, si había alguna fuga o algo. Pasamos a los parásitos, y están los saproparásitos o los parásitos facultativos, que muerto el huésped sigue comiéndoselo. Pero el parásito absoluto va estrangulando o introduciendo sus hifas en las células y sorbiendo, como si fuera una pajita. Dentro de los parásitos podríamos hablar de los carnívoros. ¿Conocéis el Cordyceps? Cordyceps sinensis. ¿Hay uno que se come de Cordyceps o no? Sí, va muy bien para deportistas. Sí, en plan medicinal. En Nepal. Vale. Se coge en Nepal. Pues bueno, ese se alimenta de un tipo de mariposa nocturna, malmente llamado polilla, que es prima hermana del gusano de seda. Y lo que hace es atacar cuando está haciendo la metamorfosis. Empieza a rodearlo, claro, porque si no te mueves, el hongo se mueve. Es más rápido que tú, y si no te mueves, te come el hongo. Literal. Los hongos pueden crecer hasta de 1 a 2 centímetros al día, ¿eh? O sea, es una bestialidad. Y claro, cuando está haciendo ahí su metamorfosis, pues le ataca el hongo, lo rodea, ¡pum! Y lo que hace es como controlarle el sistema nervioso, y lo que les provoca es que emerjan, ya sí metamorfoseados, pero emerjan y vayan buscando luz para ser comido por un ave, y ese ave diseminar las esporas. Joder. Y hormigas también, ¿no? Hormigas también lo hacen. Mismo hongo. Cordyceps, porque los Cordyceps o Ophiocordyceps, que los llaman ahora, son esos, son los que atacan a insectos. ¿En Europa también? Sí, en la Cordyceps militaris, por ejemplo, se utiliza. En Guadarrama yo he visto Cordyceps militaris alimentándose de restos de una vaca. Y luego los endógenos, que forman parte del sistema vascular de la planta. No sé si habéis visto, por ejemplo, en cercedilla, es que yo cercedilla me lo conozco como la palma de mi mano. No sé si habéis visto un montón de setitas chiquititas, tal que así, que salen del tronco en ramillete. Pues esas son endógenas.
están dentro de la corteza. Los hábitats, porque claro, esto es un tipo de caza, lo llamo yo caza sésil, y un buen cazador tiene que saber cómo piensa, cómo duerme, cómo respira su presa. Entonces, evidentemente, no vamos a ir a por boletus a un prado o a por níscalos. Tendremos que ir a un pinar. Los boletus, por ejemplo, salen en pinares y en robledales. Y en encinares. Ahora mismo en primavera sale el faisán, el Leccinellum lepidum, que le han cambiado el nombre. Por ejemplo, no vamos a ir a por seta de chopo a un pinar. Que hay, hay adaptaciones que comen pino. En Cercedilla hay. Pero saben muy amargas. Es el problema. Luego hay una especie, la Pleurotus colombinus, que es americana, que esa sí, esa no amarga y come coníferas. Por ejemplo, no vamos a ir a por seta de cardo o a por senderuelas, a un robledal. Tendremos que ir a un prado. A por seta de ostra, que me he quedado ahí, tendremos que ir a maderas o riberas. ¿Vale? Y bueno, siempre me gusta hablar de los ecosistemas en mosaico. Pensar en chiquitito. Cuando sois un hongo, sois chiquitito. Pensar, no, es que esto es clima mediterráneo continental. Ya, bueno, bájate un poco y tal. Y ahora piensa en pequeñito, en microecosistemas. ¿Vale? O sea, no va a haber el mismo microecosistema y cantidad o carga bacteriana aquí que en el suelo. ¿No? Es de cajón. Perdón, ¿seta de cardo dónde está? La seta de cardo es un saprófito, antes se creía que era parásito, pero no. Es un saprófito de la raíz del cardo corredor. Cardo corredor se llama Eryngium campestris, o campestre, creo, una de las dos. Y la seta de cardo, Pleurotus, pleu, pie, rotus, rotado, eryngii, porque se alimenta de la raíz. ¿Se puede cultivar de manera saprófita? Sí, con sarmientos o cardo triturado. ¿Se puede provocar la aparición en los prados? Sí, inoculando micelio. Yo, de hecho, os incito, los que tengáis prado, y en vez de coger, ir a daros la paliza, hacer vuestras inoculaciones en el prado y ya las tenéis ahí, las setas. Si es que cueces o enriqueces. ¿Y por qué está muy valorada la del cardo? Porque está muy sabrosa. Pero lo que no sabe la gente, que es el Ganoderma lucidum, el reishi de España. Tiene casi tantas propiedades como el reishi. Antibióticas, inmunoactivadoras, es la repanocha. Y la seta de ostra también. Está muy infravalorada la seta de ostra. ¿Vale? Porque no hay cultura de esto. No hay cultura. ¿Pero la cultivada también? Sí. ¿Tiene las mismas? Sí, pero tiene más propiedades la cultivada en madera que la cultivada en paja. Claro. Y el sabor no tiene nada que ver. La de madera te va a saber mucho más dura, es mucho más rígida, y la de paja más blandurria. Eres lo que comes, al fin y al cabo. ¿Preguntas? Sí, una pregunta. ¿Qué especie recomiendas para prado? ¿Para inocular en prado? Tienes un montón. Tienes pues la pie violeta, la de cardo, champiñón bitorquis, que es el champiñón de verano. Bitorquis, que tiene 2 anillos. Bitorquis, 2 turcas. Las que me faltan a mí. ¿Senderuela? Senderuela, pero es que dependes, o sea, la seta de cardo y la senderuela depende de planta. Tienes que, gramíneas. Para la senderuela tiene que haber gramíneas. ¿El cardo es saprófito o parasítico? O sea, ¿está vivo el cardo? ¿Se alimenta de las raíces muertas? Se alimenta de las raíces como una rémora. Es como una rémora que va comiendo el alrededor y ataca siempre cuando está en parón vegetativo. Porque genera antibióticos el cardo. Entonces, cuando está durmiendo la raíz, dice el micelio, esta es la mía. Por eso salen unas poquitas en primavera y muchas en otoño. Y perdón, última pregunta, que lo he pensado cuando hablabas del carbonífero. ¿Acuáticas hay? Sí, hay hongos acuáticos. De hecho, los hongos empezaron en el agua.
full inmersión. Full agua. ¿Y son saprófitos o son...? Hay de todo, mayormente son parásitos. Por ejemplo, lo que acabó con el cangrejo autóctono, que se ha descubierto que fue introducido por los italianos, ¿vale? No fue que fue el cangrejo americano, sino el hongo que trae el cangrejo americano, que es resistente, pero los de aquí no. Luego también hay muchos hongos que afectan a los sapos y demás. De hecho, los seres humanos somos de las especies que menos hongos nos atacan, porque tenemos el sistema inmunológico muy evolucionado. Ecológico, bueno, hay distintos pisos, ¿no? Esto me gusta relacionarlo mucho con la tierra. Los micorrízicos se alojan en las raíces absorbentes y estructurales, ¿vale? Por ejemplo, el níscalo o el boletus. Los saprófitos, puede haber hipogeos, epigeos y aéreos, ¿vale? Estarían en las diferentes capas. Por ejemplo, la seta de cardo que hemos estado hablando o la seta de chopo. La seta de chopo te la puedes encontrar al pie o incluso en las oquedades de las ramas. Luego están los parásitos, por ejemplo, la Asparagus crispa, que es la seta coliflor, muy rica, muy recomendable. Cada vez que hablo de ella se me cae la baba. Cagarria la llaman también. En Segovia. Y en Ávila. Claro, la zona... Pues, y en Valencia la cagarria es la colmenilla, por ejemplo, para que veas. Por eso siempre hay que utilizar los nombres científicos. Sí, porque se echa para atrás. El nombre. Pues la seta, la Asparagus crispa, sí, es un parásito. Pero a ver si alguien sabe qué parasita. ¿Qué parasita? ¿Qué parte? Las raíces del pino. Por eso cuando vas por cagarrias no tienes que fijarte en los árboles sanos, sino en los que están un poco ahí. Porque cuando están caídos no sale. O sea, tiene que estar ahí, medio. Entonces, como es medio, es parásito absoluto. Si hubiera caído el árbol y siguiera saliendo, sería saprófito facultativo o adaptógeno. Y luego el Ganoderma resinaceum, por ejemplo, que no es como el Ganoderma lucidum, porque el Ganoderma lucidum le pasa lo mismo que la Asparagus crispa. El conocido reishi se alimenta de las raíces, sobre todo de encinas. Ah, ¿que el reishi aparece en España? Claro que sí, claro que sí. En el Monte Valdelatas yo cojo. En el Pardo he cogido. Aquí tiene que haber, por narices. Oye, pero en cambio, un segundo, pero en cambio el Ganoderma resinaceum aparecería aquí en el cuello de raíz. Ya, pregunta. No, que si el rey sí, o sea, está aquí de forma natural o es que el ser humano lo ha traído y luego ya sabe. Forma natural. Vale. Lo que pasa es que los chinos, o sea, a los asiáticos, por no irme siempre a China, han desarrollado muchísimos más estudios. La ecología lo podemos dividir en tres escalafones. Comportamiento de la luz tenemos dos: los heliófilos, amigos del sol, y los umbrófilos, amigos de la sombra. Por ejemplo, la manita cesárea y el boletus aereus son heliófilos, les gusta el sol. La seta de ostra, umbrófila sería, le gusta un bosque cerrado y húmedo. Luego el comportamiento frente a la temperatura son termófilos o psicrófilos, ¿vale? Termófilos que reaccionan con el calor, por ejemplo la Cantarellus sale en junio, cuando empieza a pegar el calor. El boletus aereus sale en julio, agosto, si llueve. Y la manita cesárea más tirando a septiembre. Los psicrófilos son setas que salen con el frío, por ejemplo la seta de los caballeros, el Trigoloma portentosum, la capuchina que se le suele decir, el marzuelo. El marzuelo, te lo iba a decir ahora. Que este año han salido... Y además por tu zona han salido más, pero aquí en Madrid... Bueno, yo no he ido,
¿Ibas a decir algo? Sí, el Boletus aereus, por ejemplo, sale en julio si llueve. En julio-agosto si llueve. Y ustedes dos, o sea, bueno, yo creo que En la zona... por esa zona, sí, sabéis qué zona es. Vale. ¿Sabéis qué zona es? Además en la estación abandonada, ahora que no me oye nadie, en la estación abandonada hay un graffiti que pone Boletus aereus. Joder, está discreto. No, Es pero en la estación abandonada de Gascones Buitrago, ¿vale? la pregunta es, si no llueve durante muchos años en verano, puede secar y morir. ese micelio puede secar y morir. Secar y morir o no producir. No producir nunca. Estar ahí latente hasta que... Eso, o podría estar latente durante quién sabe cuánto. Eso es. Latente es decir que el micelio está ahí abajo, está vivo, está haciendo su cosa, vivo, está haciendo se está alimentando sus lo que trueques. puede. No, porque ese es micorrícico. Vale, entonces está ahí haciendo... Vale, Si es aprófito y no llueve, te garantizo que muere. Anda, mira, me ha salido un pareado sin haberlo planeado. Repítelo, por favor. No, es que son cosas que salen solas. ¿Verdad? Qué jodido. Luego, comportamiento frente al pH, que bueno, sabéis que el pH, que es el neutro es 5.5, ¿no? El 7. Bien. Y además que lo pone ahí. Pues por ejemplo, la trufa va a terrenos ácidos. Los boletus que salen en terrenos ácidos salen con el pie gordo. Los neutrófilos, pues bueno, es que son un poco, pues bueno, cercano al 7, vaya. La seta de ostra, por ejemplo, sería un neutrófilo. Y luego hay indiferentes que les da igual. Por ejemplo, la colmenilla. La colmenilla les da igual, porque mientras tú tienes un terreno de una característica, viene una riada y te cambia las características del terreno. Por ejemplo, un incendio forestal que arrastra mucho carbón, ese carbón empieza a fermentar y se convierte en lejía pura, el agua. Pues ahí ya te ha cambiado el pH. Y luego ese pH del agua se va al terreno y te cambia el pH del terreno. O sea, una faena gorda. Por ejemplo, la calocibe gambosa, el famoso perrichico, le gustan los terrenos básicos, le gustan los terrenos básicos, es decir, los terrenos calizos. Y siempre va a aparecer al pie de rosáceas. ¿Cuántas rosáceas hay? Se te va la olla con la cantidad de rosáceas. Están los espinos. Está la rosa canina. ¿No? La zarza también es rosácea, ¿no? La zarza, cualquier prunus que haya, que anda que no hay prunus. O sea, es que casi todos los frutales son rosáceas también. por eso. Los manzanos, perales también son rosáceas. Por eso, o sea, rosáceas, por eso digo, no, buscan rosáceas, claro, buscan rosáceas, jodido. Claro. Ponte tú a buscar. Las épocas. ¿Cuándo es la época de setas en general? ¿Cuándo es la época? Primavera y otoño. Todo el año. Las propiedades organolépticas lo sabéis, ¿no? Olor, sabor, textura, cantidad de carne y bueno, como la comida entra por los ojos, el aspecto y el estadio de desarrollo, hay que tenerlo en cuenta, porque una seta que está joven no tiene tanta cantidad de esporas como una que ya está muy madura. Y las esporas, como son indigestas, nos van a provocar digestión pesada, flatulencias. Las propiedades nutricionales, bueno, tienen ácidos grasos, aminoácidos, hidratos de carbono, fibra dietética, minerales, vitaminas. ¿Alguien ha meado naranja al comer níscalo? Eso es por el B-caroteno que tiene. Luego también está la pata de perdiz, Crogonfurs, hay varias. Está la Helveticus, la Rutilus y la Fulmineus, que son patas de perdiz. Son setas naranjas que con el calor cambian a morado. Esas también, meas naranja. Y proteína también tienen bastante, ¿no? Sí.
Los principios activos beneficiosos, bueno, pues son los básicamente ácidos orgánicos, que hay que tener muchísimo cuidado con el ácido oxálico, que viene mucho en las acelgas y en espinacas y las acederas. Provoca piedras en el riñón. Vale, tienen alcaloides, que es, por ejemplo, pues los alcaloides es lo que produce el fuego de San Andrés. Eso es un alcaloide, que es la ergotamina, por ejemplo. La bufotenina es un alcaloide que posee la manita muscaria, pero como fue descubierta en el bufo alba, por eso se le puso bufotenina. Antibióticos. Siempre se están buscando nuevos antibióticos en las setas. Mirar qué tochaco, ¿vale? ¿Para qué más? Agrocibina. La seta de chopo tiene agrocibina, ¿vale? Tiene antibiótico natural. No todos tienen todo claro. No. Yo he cogido, ¿ves? Por ejemplo, el esparasol es de la Asparasis crispa. La piperacina es del Pictoporus betulinus, del yesquero del abedul. ¿La penicilina, por ejemplo? Del penicillium, que aparece, por ejemplo, en el Roquefort. Utilizan el Penicillium roqueforti. Bueno, tiene más principios activos beneficiosos, los compuestos con flavonoides, estatinas, lectinas, polisacáridos, triterpenos. Estos son muy importantes. Por ejemplo, el Ganoderma lucidum tiene una cantidad bestial de B-glucanos, pero bestial. Y mirad, lo que produce los vómitos de las rúsulas es el triterpeno sequiterpenolactonas. Vale. ¿Vale? Se llaman sesquiterpenos cíclicos, es lo que te provoca vómitos. Cuando esté ahí, Por eso, si las rúsulas pican, aunque piquen, eso que os dicen los micólogos de pacotilla, que ahora todo el mundo sabe de setas y hace excursiones y demás, dicen que bueno, que no, que es que las que pican, las rúsulas que pican, coges las secas, las trituras y lo puedes utilizar como cayena, digo ya. Y cuando te vayas de varilla o te entren los vómitos, digo, ahora vas y lo cascas. Si pica, vomitas. Sí, no a todo el mundo le va a producir vómitos, pero tienes un alto porcentaje de que sí. ¿Vale? Las rúsulas van desde el blanco hasta el negro, toda la gama de colores. O sea, es el único género, orden. Es el único orden que tiene todos los colores de la gama cromática. Y el problema es que se lavan muchísimo con el agua y con el sol. Se van lavando un montón. Y como comparten raíz, las distintas especies tienes que ir, aunque estén las dos aquí, las tienes que probar las dos, si pican o no pican. ¿Pero son comestibles o? Las que no pican, sí. Y las que pican, no. Micetismo. Intoxicación producida por el consumo de hongos. ¿Vale? Provocado por la ingesta, que no saborear. Tú puedes coger una seta, por tóxica que sea, y le sacas el sabor, escupes y te enjuagas. Por eso en todas las fichas de la seta vais a encontrar olor, o sea, sabor. Sabor acre, sabor picante, sabor a marisco, sabor a harina. Que si te lo tragas, las pifias, o sea, las pifiado. Y luego, pues bueno, también puede ser por consumo lúdico. Unas setitas de esas que te alegran la vida. También nos podemos intoxicar por la mala gestión o conservación del producto, por el consumo en crudo, mal cocinadas, aplicación de fitosanitarios en el terreno. Fugas, contaminaciones, de todo. Contacto con metal, ¿no? Me dijiste metal, sí. El otro día. A usos y aplicaciones, pues alimenticios, aplicaciones biotecnológicas como bioplásticos, embalajes, control de patógenos, que lo he comentado antes, por ejemplo la bicha esta, el E. coli, con la Stropharia rugoso-annulata. Para favorecer las repoblaciones forestales, cuidado con los incendios, los yesqueros, medicinales, micoturismo.
Lo del cambio climático, ¿podrías decir algo? Del cambio climático para mitigar la sequedad del... O sea, Sí, cuando no llueve y tal, que aguante, resistencia a la planta más que nada. Cambio climático, luego también pues bioplásticos y eliminar tanto plástico. O sea, es que es... ¿Se lo comen el plástico? Sí, sí. Tú como lo dejes y metal también. Metal también comen. A buenas prácticas, ¿no? Cortar, las setas que se hacen, se cortan, se arrancan. Unas se cortan y otras se arrancan. Tú cuando arrancas una seta, si tiene mucho sustrato pegado en la base del pie, esa seta debe ser cortada. Pero en cambio, si la sacas limpia, como la seta de los caballeros o los boletus, esos se pueden arrancar. Diferencia entre cortar y arrancar, el por qué, el micelio. ¿Dónde vive el micelio? Imaginaos, este es el horizonte de terreno, aquí está el arbolico, vaya arbolico, más churro, más salido. Muy guapo. Vale, y esto sería 0, 20, 40 centímetros. Los níscalos, por ejemplo, estarían en este rango, ¿vale? Más tirando a 5 centímetros porque se alojan en las raíces absorbentes. Entonces hay que cortarlo. Pero los boletus estarían en este rango. Por eso el hongo no sufre al arrancarlo, ¿vale? La trufa blanca del Piamonte incluso está por debajo, hasta 60 centímetros bajo tierra. Y yo, en mi opinión, es un destrozo lo que le haces al árbol, porque tienes que cortar raíces y me parece una bestialidad. Pero yo una pregunta, entonces, si cortas siempre, pues aseguras, ¿no? O sea, claro, aseguras que no le haces daño al micelio. Ante la duda cortas y ya está. Sí, ante la duda corta. Buenas prácticas, respetar los tallajes, los acotados, recolección responsable, no comas más, o sea, no recolectes más de lo que puedas comer. Si has llenado una cesta, pues date con un canto en los dientes. Ya vuelves la semana que viene o dentro de 2 días y vuelves a coger más. Deja para el resto de personas y primeramente deja para los animales, que antes que las personas están los animales. Pero bueno, hay que coger la seta siempre en bolsa de plástico hermética, ¿verdad? En cesta siempre. Y las especies que vayamos a estudiar en papel albal. Cortar o arrancar, he puesto algunas familias, ¿vale? Y esta me la he inventado yo, tijerear con las senderuelas. Las senderuelas te agachas, coges con unas tijeritas, eso sí, preparaos a hacer sentadillas. Y bueno, pues por ejemplo las trufas o los gurumelos, ahora que están saliendo por tierras extremeñas, se tienen que palanquear. Se utiliza una herramienta especial que es como una palanca. A inocular será. Incubar saco. Bueno. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos.